hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Siempre terminamos las oraciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué muchas cosas no suceden lo que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? En esta palabra dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y el contexto en que el Señor está hablando en el Evangelio de Juan es cuando está hablando de la venida del Espíritu. Le está diciendo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero viene alguien, viene el Consolador, viene quien va a enseñar, viene quien le va a mostrar. Y en alguna parte de ahí dice, y después no me preguntaréis nada. No me preguntaréis nada, porque el Espíritu Santo es quien les va a enseñar, y todo lo que pidieres, mi Padre os lo dará. Y de ahí viene y dice esto, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Es como cuando estaba mirando esto, es como una queja de Jesús, ¿sabe? Dice, hablan de mí, pero de verdad, en lo profundo de su corazón, no han pedido nada. Si ustedes de verdad piden, van a recibir, y el gozo será completo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa esto de terminar una oración o de hablar en el nombre de Jesús? Muchas veces lo hemos tomado como un eslogan cristiano, hay palabras cliché que se memorizan y uno lo dice de manera hasta inconsciente, pero sin saber en lo profundo del corazón qué es lo que estás hablando. ¿Qué significa hablar en el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre que estás usando? Jesús nos dio su nombre. ¿Para qué? Y debemos conocer a profundidad. El Señor me puso esto porque debemos conocer a profundidad lo que tenemos en nuestras manos, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y muchas veces solo podemos hacer las cosas por las que estamos capacitados a hacer. Solo creemos en lo que conocemos. Mientras más conocemos, más creemos. Algunas personas malinterpretan esa palabra que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, no necesito conocer para creer. No, no es verdad. Porque la pregunta está, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que esperas? ¿De qué es lo que debes tener convicción? Hebreos 11:1 empieza así. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué debo esperar? ¿Cuál es mi esperanza? ¿De qué debo tener convicción? ¿Qué cree usted? ¿Qué es eso que no lo veo, pero sé que está ahí? ¿Qué debería hacer? La Biblia está llena de eso. Las promesas del Señor es eso. Las promesas del Señor para usted, eso es lo que debe esperar. Eso es lo que debe tener convicción de su salvación, de su bendición. De que dice el Señor de que tú y tu casa serán salvos. Eso es lo que debo esperar. Miles de promesas en la Biblia, pero debemos conocerla porque dice que la fe está por el oír y por el oír la palabra del Señor. Y yo diría, y la fe está por el oír y por el oír y por el oír y el oír y el oír y el oír todos los días. Un día me estaba preguntando, normalmente cuando enseño caigo en una misma cosa, y le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿no estoy siendo aburrido, repetitivo?
Y me dicen, no, tienen que oír y oír y oír. La Biblia no cambia, las letras que están ahí son las mismas promesas y dice que las leamos todos los días y hay programas para leerla en un año. Entonces, si terminaste la Biblia en un año, ya no tenés que leerla más. Si yo tengo 12 años de cristiano, o 13 o 14 o 20, ¿cuántas veces debía haber leído la Biblia? 20 veces. ¿Y por qué? Cada vez que la leo se revela algo nuevo que el año anterior de repente pasó y no lo vi, porque la palabra es viva, pero está por el oír y por el oír y por el oír. Eso crece mi fe. ¿Por qué? Porque al oír y al oír y al oír estoy conociendo en lo que estoy creyendo. La falta de conocimiento nos lleva a la destrucción. Oseas 4:6 dice eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. No está hablando de ciencia, está hablando del conocimiento de Dios. Fíjese algo más, Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Debemos conocer para creer. Debemos saber qué es lo que vamos a hacer. Debemos conocer qué es lo que tenemos en nuestra mano. Si vos tenés una iPad o una tablet o un celular en tu mano y no conoces cómo funciona, ¿de qué te va a servir? De nada. Vas a creer que es algo extraño y que no es para vos. ¿Por qué? Porque no sabes usarlo, porque no conoces para qué es. Hay que saber para qué es el nombre de Jesús. Hay que saber por qué tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. No como un eslogan religioso que lo aprendemos de memoria, sino hay que saber en la profundidad de nuestro corazón qué significa eso. ¿Qué significa lo que dice Efesios 2:11 al 13? Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles éramos nosotros. En la carne somos gentiles. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos el pueblo de Dios. Pero los que no son judíos y no han recibido al Señor en su corazón y no se han bautizado son gentiles. Entonces dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? El propósito de esta mañana es que podamos entender eso, porque es una promesa para cada uno de nosotros. Es una tremenda promesa. Eso que estábamos por ahí lejos, sin Dios, somos cercanos. La palabra cercano, íntimo, por la sangre de Cristo. Y un poco quiero hablar de que la Biblia fue escrita en un contexto cultural y hay muchas cosas que dicen y que no las entendemos. Hay mucho juego de palabras que en nuestro idioma no tienen un entendimiento correcto. Hay muchas situaciones que solamente las personas que viven en ciertas culturas entienden. Por eso quisiera ir un poco hacia atrás, qué es lo que significaba el que alguien te dé su nombre, qué es lo que significaba un pacto. Aquí está hablando ajenos a los pactos de la promesa. No conocíamos esos pactos. Algunos todavía no lo conocen y son cristianos y no lo conocen. ¿Cuáles son esos pactos? ¿Cuáles son esas promesas? Esa certeza que usted debe tener, ¿de qué? Esa convicción, ¿de qué? De eso que está, esas promesas en la palabra. Es importante entender qué significaba que alguien
te dé su nombre. ¿Por qué te lo daban? ¿Cuáles eran las circunstancias y por qué? ¿Qué significaba el hecho? Hay una historia, luego vamos a leerlo, pero en la Biblia menciona el pacto del umbral. El pacto del umbral era algo muy importante que se sucedía entre un huésped y un anfitrión en su casa. ¿Sabe? En la cultura antigua, ahorita vamos a examinar una escritura, pero quiero explicarlo antes. En la cultura antigua del Medio Oriente, acá no es así, pero en el Medio Oriente, cuando alguien visitaba tu casa y entraba bajo tu umbral, ¿cuál es el umbral? El umbral es el lugar de ahí, de la puerta, ¿sí? Dintel arriba, umbral abajo. Ok, ahí donde está la puerta. Alguien que entraba y daba el paso dentro de tu umbral quedaba en pacto contigo. Y ambos tenían ciertas obligaciones a las que se comprometían sin necesidad de estar firmando un papel, porque era cultural. Entonces, dentro de las obligaciones del huésped, en ese paso que daba hacia el interior de la casa del anfitrión, había un pacto de honra, de respeto, de sujeción al anfitrión. Honra, respeto, sujeción. Donde yo no te voy a hacer daño porque estoy entrando por tu puerta. Estoy dando el paso en tu umbral y no vengo en son de enemistad, porque me he dado la responsabilidad al entrar a tu casa por la puerta para que defenderte, respetarte, honrarte, sujetarme a ti y no hacerte daño. Y tus enemigos son mis enemigos y tus amigos son mis amigos. Esa era la condición que entraba. Pero el ladrón no entra por la puerta. Jesús dice eso. El que viene a robar, el ladrón, no entra por la puerta. Entra por la ventana, entra por haciendo un hueco en la pared, entra rompiendo algo por atrás. El ladrón entra a robar, matar y destruir. Pero quien cruza el umbral del anfitrión con malas intenciones es maldecido por Dios. Esa es la cultura. Quien entra con engaño por el umbral es maldecido por Dios. El anfitrión también hace un pacto al recibirte. Ese pacto era de proveerte en todas tus necesidades. Ese pacto era de honrarte, de protegerte. Ante cualquier circunstancia y peligro, tu enemigo es mi enemigo. Esa historia que muchas veces nosotros decimos, tu casa es mi casa, ¿sí? Nosotros no significamos verdaderamente eso. Si un huésped entra y quiere mover los muebles, ninguna ama de casa se lo va a permitir. Va a decir, ¿qué viene este aquí a modificarme mi decoración? Bueno, en la cultura del Medio Oriente es verdad. Me contaba el pastor Craig Hill, conocido de todos nosotros, una vez estuvo en el Medio Oriente, o varias veces estuvo en el Medio Oriente, estaba alojado en una casa. Y un día dice, yo no conocía perfectamente esto, y me dice, cometí el error de hacer un comentario por un cuadro que había en la pared. Y le dice, oye, qué hermoso que es este cuadro. Sí, le dice, de verdad es lindo, y le contó la historia del cuadro, el anfitrión. Al día siguiente, el cuadro no estaba en la pared, estaba envuelto. Y le dice, es tuyo. Le dice, ¿por qué? No, porque vos lo miraste y te gustó, lo deseaste, es tuyo. Porque todo lo mío es tuyo, porque soy tu anfitrión. No lo quiero, no fue mi intención. Estaba simplemente comentando que es una pintura hermosa. Es tuyo. Te gustó en tu corazón, es tuyo. Yo te proveo. ¿Entiendes? Lo que significa de que una persona entre a tu casa y vos tenés la responsabilidad por pacto de proveer,
de proteger, de respetar y de honrar. Pacto. De una manera muy seria, no de la boca para afuera, sino en el corazón. Ahora, habían cosas que hacían. El anfitrión, cuando invitaba a alguien y quería de verdad honrarlo en función de su jerarquía y la magnitud de la honra, el umbral en el hebreo también significa vasija. En todas las casas del Medio Oriente, en esa época, no sé hoy, pero en esa época, el umbral tenía como una gaveta. La forma del umbral era como una gaveta. ¿Cuál era el propósito de eso? Derramar sangre. ¿Por qué? Si yo quería invitarte y quería honrarte y de repente tu jerarquía no era muy alta, yo mataba una paloma y la sangre la colocaba en el umbral. Honra. Honra. Para nosotros en nuestra cultura hacer eso es decir, guácala, eso es de vampiro. Es verdad. ¿Ah? Pero dice la Biblia en Levíticos que la vida de la carne en la sangre está. La sangre para la cultura del Medio Oriente es vida, no es muerte. Para nosotros es muerte. Para nosotros la sangre es muerte. La gente se asusta cuando ve derramamiento de sangre porque relaciona el derramamiento de sangre con la muerte. En la cultura del Medio Oriente relaciona la sangre con vida. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, aquí está. He sacrificado algo y aquí está su sangre, su vida, para que vos en honra atravieses, dando el paso por encima de esta sangre, hacemos pacto, porque el pacto siempre va con sangre en la cultura. Si eras un huésped más distinguido, podían carnear de repente y colocar la sangre de una oveja, de un chivo, de un macho cabrío, no hembra, siempre era macho, ovejo o macho cabrío. Y había algo muy especial. El cordero engordado, hay un pasaje, varios pasajes en la Biblia que habla del cordero engordado. El becerro engordado, perdón, no es cordero, el becerro engordado era lo máximo. Estaba destinado para el rey. Para el rey. ¿Cómo era? ¿Cómo gobernaban los reyes antes? Los reyes antes, para mantener el dominio en su tierra, informar a su tierra, siempre andaba por sus tierras con todos sus cortesanos, sus soldados, sus emisarios, sus cobradores de impuestos, y el rey periódicamente iba de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, para visitar a sus súbditos. Y una de las señas que los súbditos deberían hacer era carnear el becerro engordado para el rey y colocar la sangre en el umbral. Porque era una bienvenida. Sos bienvenido. Rey, te recibimos como huésped de nuestra casa y estamos aquí para proveerte, para cuidarte, para protegerte, para honrarte. Ven y entra a mi umbral y yo te voy a dar todas esas cosas. Eres mi huésped, al rey. Entonces, hay una característica, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que hace el papá del hijo pródigo cuando el hijo pródigo vuelve? Una de las cosas que hace, dice, está descalzo, pónganle zapatos, pónganle sandalia, porque solo un esclavo anda descalzo. Él es mi hijo. Cámbienle su vestido, porque solo un esclavo está sin camisa o está harapiento. Pónganle su vestido y carneen el becerro engordado que era destinado para el rey. Pero como el rey no ha venido por aquí, ahora es la oportunidad de recibirlo a mi hijo en perdón como un rey. El máximo honor que se le podía dar a alguien era entregarle el becerro engordado y derramar su sangre en el umbral. Entonces ahora, ¿qué pasa? Algunos reyes o algunos ejércitos, esas cosas,
no veían si de lejos si el recibimiento era de honra o era de agresión. Entonces muchas veces, según cuenta algunos historiadores, los que iban delante del rey no veían la sangre en el umbral y decían: no nos están recibiendo, no nos están mandando señales de honra, no nos están mandando señales de buen recibimiento. Entonces muchas veces sucedía de que el rey entonces decía: ok, manda su ejército y mátenlos a todos. Los atravesaban con las lanzas y con las espadas y destruían y quemaban sus casas. La gente aprendió de que para evitar eso, como muestra de que la sangre estaba en el umbral, agarraban y pintaban las casas con sangre, los postes y los dinteles. Entonces, cosa que de tal manera que de lejos el rey y los emisarios del rey puedan ver: nos están recibiendo con honra. Han carneado el becerro engordado y han puesto la sangre como señal en los postes y en los dinteles de la puerta, la parte de arriba. Entonces, señal: vamos a ser honrados, son amigos, vamos a estar protegidos en esta comunidad. Eso es lo que hacían. Luego vamos a ver de que eso fue el mandato de Dios al comenzar el Éxodo. ¿Ok? Pero, ¿qué significaba esa protección del anfitrión al huésped? ¿Qué significaba? Esa protección de que tus enemigos son mis enemigos y en mi casa nadie te hará daño por ningún motivo. Yo voy a entregar mi vida por ti. Génesis 19, 1, 8, ahí hay una historia de Lot. En Génesis 19, 1, 8 hay una historia de Lot. Llegan unos ángeles antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegan unos ángeles. Y Lot los ve a estos hombres, no sabía que eran ángeles, a estos hombres abandonados en la ciudad. Algo muy peligroso, dormir en la intemperie, especialmente en Sodoma y Gomorra, una ciudad totalmente pervertida. Entonces le dice: no, vengan bajo mi umbral, entren, yo les voy a dar cobijo. Entró en pacto con ellos. Él no sabía que eran ángeles. Voy a leerlo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el cielo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, provisión, atención, honra. Les hizo banquete y coció panes sin levaduras y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto.